Hoy vamos a ver el tema lucha y victoria. El cristiano enfrenta una lucha constante todos los días, todo el tiempo. Tiene tres enemigos fundamentales. Míos, hay creyentes que piensan que si somos tentados, pues no hay nada que hacer, vamos a pecar, que no podemos defendernos de la tentación, que vamos a caer inevitablemente porque somos débiles, a convencerse de que no es posible vivir una vida en santidad, una vida dirigida por Dios, porque algunos cristianos observan el mundo y dicen, la verdad es que no es posible vivir una vida espiritual de victoria, una vida consagrada, no es posible. Una cosa es lo que ellos piensan, una cosa es lo que se dice desde el púlpito y lo que la Biblia dice, pero eso es ideal, eso no puede realmente seguirse. El cristiano puede, no solamente puede, sino debe vivir una vida victoriosa en el Espíritu. Ahora, el problema es que a veces, hermanos, nosotros fallamos, pecamos y no sabemos qué hacer cuando nosotros pecamos. Como que vamos muy bien, como que vamos en una subida, vamos subiendo el monte, nos sentimos felices porque hay una escalada espiritual, sentimos que vamos creciendo espiritualmente, pero algo pasa a menudo en la vida de los cristianos que los hace caer. Cometen algún pecado del que se sienten muy culpables y ese tránsito que iba en su vida ahora empieza a bajar, se detienen, no saben qué hacer, se sienten hipócritas, porque además Satanás viene a gritarles en su cara, en sus oídos, les viene a gritar que son hipócritas, que estuvieron adorando al Señor el domingo, y pues bueno, ahora mira cómo eres pecador, mira lo que salió de tu boca, mira cómo te estás comportando, mira el pecado en el que estás cayendo, tú no eres un cristiano de verdad, tú eres un hipócrita, y oímos esas voces. Satanás quiere producir culpabilidad en nuestros corazones y no sabemos qué hacer. Entonces, lo que debemos entender, hermanos, a grandes rasgos, es que si pecamos y lo confesamos a Dios, y hacemos una confesión sincera, tenemos un corazón contrito, humillado, pues Él nos va a perdonar, porque como vimos la semana pasada, Él es nuestro Padre. Ahora, debemos entender, hermanos, que hay una lucha contra el pecado y debemos entender que hay enemigos espirituales que nos tientan. Tres son los principales enemigos espirituales que tenemos: el mundo, la carne y el diablo. ¿Cuáles son estos tres enemigos, hermanos, que enfrenta el cristiano? El mundo, la carne y el diablo. El mundo es el sistema de cosas que está fuera de nosotros y que nos invita a pecar. Santiago 4:4, mire lo que dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta? ¿Qué es un adúltero, hermano? Pues es alguien infiel, alguien que mezcla lo que no se debe mezclar. Y Santiago 4:4 dice: adúlteros. La versión 60 dice: oh almas adúlteras, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Le repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y ahorita tengo en la mente a este boxeador Manny Pacquiao, que ayer leí una noticia en la que la empresa Nike retiró sus anuncios y sus campañas que tenía con Manny Pacquiao. Él públicamente dijo que los homosexuales pues eran peores que animales, porque dice, ¿cuándo han visto a los animales? Dice que tengan, que se apareen con el mismo género. Pero si los humanos, dice, no pueden distinguir, no pueden razonar, no pueden entender que es antinatural que haya relaciones entre personas del mismo sexo, entonces podríamos concluir que como seres humanos los homosexuales son peores que los animales, o es un comportamiento peor que los animales. Entonces él se atrevió a decir esto, digamos, en el público, y ya se imaginarán la serie de críticas que se ha acarreado en estos días.
y debemos pensar que si los animales hacen por naturaleza lo que debe de hacerse correctamente y los humanos no, pues estamos como en un nivel inferior de entendimiento. Dice Juan 15:19, si el mundo los amara, pues ustedes serían del mundo. El mundo no les ama porque ustedes no son del mundo, y yo los elegí del mundo a ustedes, pero el mundo los va a aborrecer porque ustedes no son del mundo. Entonces, si Manny Pacquiao, por poner un ejemplo, él quisiera ser amigo del mundo, el que quiere ser amigo del mundo, hermanos, pues va a tener que traicionar a Dios, va a tener que traicionar a Dios en sus convicciones. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Santiago en su capítulo 4, versículo 4 nos está diciendo: almas adúlteras, ustedes que quieren jugar en el mundo, ser cristianos, pero a la vez estar con un pie en el mundo, ustedes son almas adúlteras. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Ustedes tienen que decidir de quiénes van a ser, de quién van a ser ustedes amigos, del mundo o de Dios, porque no se puede de los dos. En el momento en el que tú haces una alianza con el mundo, te constituyes enemigo de Dios, estás en contra de Dios. En el momento en el que tú te haces amigo de Dios y quieres honrarle a Él, entonces eres enemigo del mundo, porque no vas a pensar igual que el mundo. El mundo es el sistema de cosas, de pensamientos, de filosofía que va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, en contra de Dios realmente. Por eso tenemos diferente forma de pensar en cuanto a la moralidad, diferente forma de pensar en cuanto al pecado, diferente forma de pensar en cuanto al estilo de vida, diferente forma de pensar en cuanto a las decisiones. Entonces, tú nunca vas a ser un cristiano victorioso mientras no entiendas que te enfrentas a un enemigo y que el cristiano va nadando contra corriente, contra la corriente del mundo. Por eso ser cristiano es un asunto de contracultura. El segundo enemigo es la carne, y la carne es la naturaleza pecaminosa con la que todavía batallamos aquí en la tierra, en este mundo. La carne es nuestro orgullo, es nuestro ego, es cuando queremos hacer lo que a nosotros nos place y que sabemos que eso no le agrada a Dios. Cuando nosotros nos enojamos, nos encolerizamos y hacemos algo feo, cometemos algún pecado, pues obviamente la carne es la que está dominando nuestra vida. Cuando tenemos celos, cuando tenemos pleitos, cuando tenemos rencor en nuestro corazón, lo que está saliendo a flote, hermanos, es nuestra carnalidad, no es el dominio del Espíritu de Dios, es nuestra carne, nuestra naturaleza caída que está en una lucha y que muchas veces parece estar ganando la batalla. En Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pablo está aquí explicando, yo lo he leído en la NTV, está explicando que tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual vamos a batallar. Porque la naturaleza pecaminosa nos va a decir, hermanos, fíjate en eso, ve eso, observa eso, haz lo que te gusta, reacciona, véngate, tienes todo el derecho de sentir rencor, no lo perdones. Está en contra de lo que el Espíritu nos quiere, a lo que el Espíritu nos quiere guiar. Entonces hay dos fuerzas batallando en nosotros. ¿Por qué dos fuerzas? Porque al creer en Cristo, dijimos la semana pasada, que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y mora en este cuerpo. Y ahora hay dos naturalezas en conflicto, porque todavía no hemos sido liberados, todavía no hemos sido perfeccionados como debemos serlo en el futuro cuando estemos plenamente con el Señor, de esa naturaleza pecaminosa. Entonces dormimos, nos levantamos, respiramos y andamos en el mundo con toda esta lucha de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál fue el primer enemigo? El mundo. ¿Cuál es el segundo enemigo? La carne o la naturaleza pecaminosa. El tercer enemigo se llama el diablo. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda
al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando tu caída. Él está buscando que tú te desanimes de las cosas de Dios. Él está tratando de desanimarte con pensamientos, con ideas, y Él está asusando tu naturaleza pecaminosa. Él trata de estimular. Él se vale de lo que hay en el mundo y se vale de la debilidad que hay en el ser humano, de su naturaleza pecaminosa, y empieza a envolver eso, trenza esos enemigos, se trenzan, y entonces están en contra del cristiano para hacerlo caer. Ahora, quiero decirles, hermano, si usted es ingenuo, es cristiano, pero anda en el mundo y no entiende que tiene esta lucha constante, si usted no se da cuenta, hermanos, que tiene estos enemigos, usted no la va a pasar bien como cristiano y va a tener experiencias que va a decir: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué no puedo ser un buen cristiano? El cristiano debe entender entonces que libra una batalla todos los días contra el mundo, todos los días con la carne. Por eso debe de llenarse de la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios da sabiduría a nuestra mente, da sabiduría a nuestro corazón para poder dirigir nuestros pasos todos los días. Porque no es difícil, hermanos, que nos desviemos. No es difícil que el corazón quiera tomar otro efecto. No es difícil que nuestros pasos como que empiecen a dirigirnos en dirección equivocada. Entonces necesitamos otra vez regresar a la palabra de Dios, a la oración. Ahora, ¿cómo responderemos a cada enemigo? La Biblia también nos dice cómo debemos responder. No solamente nos dice de la existencia de estos enemigos, sino que nos dice cómo debemos atendernos, cómo debemos protegernos del mundo. Romanos 12:12, vamos a primeramente a ver al mundo, el primer enemigo. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Primero dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten. Tú ya eres un cristiano, entonces no imites lo que hace el mundo. Cómo se visten, cómo hablan, sus chistes, su estilo de vida, sus decisiones, ¿verdad? Porque alguna gente dice: pues ¿para qué casarnos? ¿Para qué tener una ceremonia de gracia? Nada más vamos a vivirnos tú y yo, y si funciona, pues bien, y si no funciona, pues entonces nos separamos. Esa es la forma de pensar del mundo. La forma de pensar del mundo es que ¿para qué les vamos a decir a los muchachos que se abstengan de tener relaciones sexuales? Lo que debemos hacer es darles un preservativo, decirles que tengan cuidado para que no se embaracen, no les dé SIDA, pero pues que tengan sus precauciones y que tengan una vida sexual activa. Esa es la forma de pensar del mundo. Otra persona dice: ay, bueno, pues si yo voy a la iglesia, pero yo dejo a mis hijos que vayan a los antros, que tengan experiencias, porque juventud nada más hay una, y pues ni modo que nada más los tenga yo ahí estudiando y se van a aburrir. Esa es la forma de pensar del mundo. ¿Por qué le voy a llamar la atención a mis hijos? Se van a traumar, ellos tienen que libres. Entonces esa es la forma de pensar del mundo. Ay, súbele más a tu falda, no seas mojigata. Esa es la forma de pensar del mundo. Muestra tu cuerpo, porque el que no enseña no vende. O sea, en pocas palabras te está diciendo que te prostituyas, ¿verdad? Porque es una venta. Entonces, esa es la forma de pensar del mundo. Ah, ¿qué tiene, hombre? Tú dale una mordida y así saldrás. Esa es la forma de pensar del mundo. No lo perdones. Si te traicionó, tú también págale con una traición. La forma de pensar del mundo. Y nos podemos pasar aquí todo el día diciéndole la diferencia entre la forma que piensa el mundo y cómo debemos pensar nosotros conforme a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba acercándose a la tierra prometida, Dios le dijo a su pueblo: no
no te mezcles, no te prostituyas con sus costumbres de esos pueblos paganos. Yo te voy a introducir a una tierra, pero de hombres que son más fuertes que tú, pero yo estoy contigo, y no te mezcles con aquellos, no tomes a sus hijas, no adores a sus dioses, porque si lo haces estarás traicionándome y yo voy a retirar mi bendición de ti. Y es la misma enseñanza para nosotros ahora. No imites las costumbres de ellos, de este mundo, no la conducta. Más bien, deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiar la manera de pensar. La batalla primordial, hermanos, para el cristiano está aquí en la mente. En la mente, porque este es el centro de operaciones. Lo que haya en la mente se va a dejar ver en todas las demás áreas de la vida. Entonces nuestra mente debe ser una mente sana, y la mente sana se obtiene a través del estudio cuidadoso, minucioso y constante de la palabra de Dios. Entonces aprenderán, dice, a conocer la voluntad. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Pues el mundo me plantea esto, el diablo me dice que haga esto, mi carne quiere hacer esto. Pues ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, aunque machaque nuestra carne, aunque no sea lo que nos guste, siempre será lo mejor, porque Dios no se equivoca. Voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A la carne, ¿cómo respondemos al enemigo de la carne? Primero dijimos al mundo que no debemos tomar la forma del mundo, no debemos imitar al mundo, debemos abstenernos de imitar al mundo. Pero la carne, Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo los domine. Ahora, ¿cómo se logra que el Espíritu Santo domine nuestra vida? No hay otra cosa, hermanos: oración y Biblia. No hay otra cosa. La devoción a Dios. Canta todos los días alabanza a Dios. Lee todos los días la palabra de Dios. Dobla tus rodillas todos los días y sométete a Dios y dile: Señor, domina mi corazón, domina mis palabras, domina mi mente, domina mi cuerpo para hacer tu voluntad. Señor, toma completo control de mi vida, quiero agradarte a ti. Esa persona está empezando a buscar que el Espíritu Santo controle su vida. Y eso no debemos dejarlo de hacer ningún día, hermanos, porque todos los días estamos en acecho por nuestros enemigos. Miren qué dice entonces Santiago 4:7 para responderle al diablo: someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse? ¿Han visto cuando la policía arresta a alguien y ese alguien se pone rebelde? ¿Cómo le hacen? Caen sobre él, le ponen los brazos atrás de la espalda, ¿verdad? Y lo ponen el pecho contra, ¿qué? El piso. ¿Y qué está haciendo? Vemos a ese policía. ¿Qué está haciendo? Lo tiene, ¿qué? Sometido. No le pido que usted se someta a un ser humano, aunque la Biblia utiliza esa palabra para que los hijos se sometan a los padres y para que la familia funcione bien. Pero sobre todo yo le invito a que usted se someta a Dios. Usted debe someterse a Dios para tener la victoria en la vida espiritual, en la vida cristiana. Someteos pues, ¿qué? A Dios. Sométete. No seas rebelde. No, yo no me quiero. Sométete por propia voluntad. Tú mismo, sométete. Baja tu cabeza ante el Señor. Sométete. Sométete. ¿Saben que había una expresión en el Antiguo Testamento que Dios utilizaba para su pueblo y decía: este pueblo es de dura cerviz? ¿Saben cuál es la cerviz? La parte de los caballos, del cuello, la parte de atrás es la cerviz. Y cuando decimos que es un pueblo de dura cerviz es que él no quiere doblar el cuello.
es arrogante, es altivo, yo no me voy a doblegar. Pueblo de dura cerviz. Pero cuando una persona es humilde, inclina su cabeza. Y nosotros deberíamos someternos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente. ¿Resistir a qué? Al diablo. ¿Cómo se le resiste al diablo, hermano? Miren, yo les voy a decir, se resiste al diablo, ponga la punta de su lengua en el paladar, abra los dientes, así la dentadura, y ponga la lengua del paladar. Le voy a decir cómo se le dice al diablo, ¿ok? Ponga la lengua así en el paladar, abra la boca así, estírela y diga, no, no. Resista al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Cuando se le dice no. No se le diga cruz, cruz. No. No. Dice, ya me fijé que a este cristiano le gustan las mujeres y es su talón de Aquiles. Entonces ahorita que está peleado con la esposa, le voy a poner una rubia aquí que, ¡ay, qué guapo es usted! Y ya le saluda y le empieza a sostener la mano. ¿Qué está haciendo el diablo? Empieza la primera. Esta es la primera vez, le dice, aquí está la rubia. Pero este cristiano oyó que el pastor le dice que la lengua se pone en el paladar, le dice, no, y suelta esa mano, le dice, no, no, Satanás. Y se va. Pero de momento dice, con la rubia no funcionó. Entonces ahora le pongo a una pelirroja. Esta pelirroja, ve, ay, esta sí está bien bonita, dice. Ay, señor, qué fuerte está usted. No, pues sí, es que fui a hacer ejercicio. Y empieza otra vez y dice, ay, como que usted anda un poquito tenso, le voy a dar un masaje. Pero en ese momento, cuando ya las manitas de esa mujer van hacia el hombro, él se acuerda que debe resistir al diablo y le dice, no, quítate, no. Y luego este hombre va a cortarse el pelo. Está sentadito allí cuando le van a cortar el pelo y ahora pone a una morena. Y entonces la morena le dice, ay, mire, este corte le favorece, ¿verdad? Y como que empieza a pasearse con su cuerpo ahí enfrente de él. Y entonces él se acuerda y dice, no, no me gusta como, mejor que me lo corte la señora. Y entonces está diciendo, no, 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 no. Ahí está. Dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo tiene que estar el cristiano? Rendido a Dios. Voy a hacer tu voluntad, voy a obedecerte, Señor. Y estoy convencido de eso. Primero, convénzase de eso. Sométase a Dios. La segunda parte dice, resistir al diablo. ¿Cómo dijimos que se resiste al diablo? No, no, no. ¿Y qué va a terminar haciendo el diablo? Huirá de vosotros. Este ama a Dios y este me está rechazando constantemente. Voy a huir. Ahora, quiero decirte, el diablo volverá a atacar. Porque anda como qué. Pero esa es la forma. Y trasládelo usted a cualquier tentación. Puede ser el alcohol, puede ser la droga, o puede ser el coraje, puede ser la venganza, puede ser lo que sea que usted tenga como punto débil en su vida. Satanás tratará de hacerlo caer. Satanás tratará de usar lo que hay en el mundo, las atracciones del mundo. Satanás tratará de estimular su carne, sus puntos débiles. Usted debe someterse a Dios, resistir al diablo, resistir, 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 y él huirá de ustedes. Ahora, hermanos, cuando ustedes pueden pensar,
tengo estos 3 enemigos todos los días, pero yo estoy decidido a agradar a Dios. Hermano, se puede vivir en victoria, puede tener una vida victoriosa, aunque a veces, fíjense lo que voy a decir, aunque a veces seamos tentados y fallemos. Ahorita le voy a decir por qué. Todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Primero los Corintios 10:13, miren, dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará ¿qué? Una salida. Y aquí puedo destacar 3 cosas. Primero, es normal sentir tentación. Amén. Es normal ser tentado. La tentación es una trampa. Es normal que vengan las trampas, es normal. Pero es posible vencerla. 2, Dios pone límite a esas tentaciones. Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Así que nunca puedes decir, ay, es que esta tentación fue más allá de mis fuerzas y no pude. 3, ante cada tentación, Dios siempre da una salida. O sea, siempre hay opción de decir no, siempre hay opción de escapar, siempre. ¿Ven? Dios pone todo esto en control para que tengamos victoria. Primero de Juan 4:4 dice, mis hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. ¿Quién es más grande? ¿Quién es mayor? Dios. ¿Y dónde está Dios? Está en nosotros cuando ha mandado a su Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Quién vive en nosotros, hermanos? Espíritu. Para ayudarnos, el Espíritu de Dios. Y primero los Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Ahora, para evitar caer en tentación, miren algunos consejos que nos da la palabra de Dios. Salmo 119:11, este versículo yo me lo aprendí desde que era un niño y me ha servido toda mi vida. Lamentablemente algunas veces he fallado, pero gracias a Dios, en cosas importantes este versículo me ha ayudado muchísimo, hermanos. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir ese versículo? A ver, piénselo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir ese versículo? Mira qué dice otra versión, la NTV. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué debemos hacer para no pecar, hermanos? Porque el Espíritu Santo va a usar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, que hayamos puesto allí por la palabra de Dios, que hayamos aprendido, que hayamos memorizado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es muy importante que los niños estén en constante contacto con la palabra de Dios. Es muy importante que los jovencitos lean la palabra de Dios. Muy importante que lean salmos, que lean proverbios. Yo les recomiendo a papás de jóvenes o adolescentes, niños, que aprendan proverbios, que lean proverbios, que aprendan el temor de Dios, porque eso va a quedar grabado allí en su corazón, en su mente, y les va a ayudar en los momentos de grandes decisiones en su vida. Mateo 26:41 nos da otro consejo: velar y orar. ¿Qué es velar? Alertas y oren para que no caigan en tentación. Otro, Proverbios 4:14 y 15 dice: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomas ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. ¿Qué quiere decir eso?
Elimina las malas amistades, hermanos, porque las malas amistades nos van a llevar a pecar. Malas relaciones debemos eliminarlas. Si sabes que es una relación de amistad o de noviazgo, lo que sea, que sabes que te va a llevar a pecar, córtalo de tajo. No tengas misericordia con eso. Córtalo ya de una vez. Ni se te ocurra, dice, no tomes ese camino. Operación Cuchillo. Es la operación de Mateo. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, corta aquello. No dice, haz primero una pequeña cortadita, deja 15 días que te acostumbres y otra cortadita y luego así, para que no te duela tanto. No, córtalo ya, inmediatamente. El cáncer hay que extirparlo para que no siga avanzando. Así nuestras malas relaciones. Por eso es que los papás tienen una desesperación, una preocupación cuando ven que sus hijos están teniendo malas compañías y quieren quitárselas inmediatamente, porque saben que ese es un efecto, van a echarlo a perder. No te juntes con esos. Ahora, ¿qué dice 2 Timoteo 2:22? Miren lo que dice: evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. ¿Cuáles son las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes, hermano? Díganme. Violencia, vicios, sexo ilícito. Son las pasiones desordenadas. Evítalas. Esfuérzate por alcanzar, dice, una vida recta, tener fe, amor y paz junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Deja lo malo y vete a lo bueno. Deja a los malos y júntate con los buenos, con los que quieren agradar a Dios. Ahora, hermanos, para ir a la recta final. Lamentablemente, una de las experiencias en la vida cristiana es que a veces caemos en tentación. A veces fallamos. Usted y yo lo sabemos. A veces no alimentamos nuestro espíritu por la palabra de Dios como debemos, no somos tan diligentes, no somos tan disciplinados y pecamos. Y nos sentimos muy mal porque el Espíritu de Dios está habitando en nosotros. No estamos de acuerdo con eso y fallamos. A veces yo puedo enojarme y puedo decir algo que ofende a mi esposa, a mis hijos o a alguna otra persona. Me siento muy mal. A veces, inmediatamente que ha salido esa palabra de mi boca, me siento muy mal. ¿Qué debe hacer el cristiano? Porque tiene una lucha constante. Y aunque puede experimentar mucho la victoria del Señor, a veces va a experimentar momentos bajos y va a caer en pecado. Primera de Juan 1:8 nos aclara que no hay creyentes que digan, que puedan decir, yo nunca peco. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, no vivimos en la verdad. Cuando pecamos, hermanos, la comunión con Dios se estropea. La comunicación con el Señor no es correcta. No podemos hablar bien con Dios porque hay de por medio el pecado que no hemos puesto a cuentas, el pecado que no hemos confesado. No perdemos nuestra salvación, pero sí perdemos esa comunicación, como cuando un hijo con un padre están peleados, no se hablan bien. Así con Dios, Él no escuchará nuestras súplicas mientras nosotros persistamos en ese pecado, mientras nosotros no confesemos ese pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y Él es justo. Él sabe si hay sinceridad en nuestro corazón. Y si hay sinceridad en nuestro corazón, Él nos va a perdonar en el momento. No solamente nos perdona, sino que nos limpia ¿de qué? De toda maldad. Ahora, ¿cómo debe ser la confesión? Hermanos, la confesión no solamente decir, Dios, pequé, perdóname, ya. No, la confesión debe ser sincera. El que va a confesar debe estar arrepentido, es decir,
con la firme intención de no volver a cometer ese pecado. No quiero volver a cometerlo, Señor, perdóname. Debe ser específico, debe mencionar el pecado. Señor, fui grosero, robé, o fui ofensivo, o fui celoso, o fui chismoso, cualquiera que fuera el pecado, ¿verdad? Que si usted lo menciona por su nombre será más difícil admitirlo, pero es más efectivo. Hacerlo pronto, esa es otra cosa, no esperar a que se acumule más y más pecado. El problema de no confesar pronto un pecado es que nos estamos poniendo en una situación en la que Satanás puede tomar ventaja de eso y lo va a hacer para producir más pecado en nuestra vida. Así que cuanto antes debemos ponernos a cuentas con Dios, hacerlo con humildad, para pedirle perdón a aquellas personas que afectamos. No basta solamente con decirle, Señor, perdóname por esto que hice y ofendí a mi esposa. No, también tengo que ir con mi esposa y decirle que me perdone. Y en último lugar de este asunto de la confesión, hermanos, debemos aceptar el perdón de Dios. Porque hay gente que no acepta el perdón de Dios, se sigue sintiendo culpable, permite que Satanás lo haga rehén de la culpabilidad. Y si Dios nos ha perdonado, Dios nos ha dado su perdón, entonces debemos aceptar. Ahora, porque hay gente que dice, pues Dios me puede perdonar, pero yo no me puedo perdonar, pastor, yo no me perdono que le hice esto. Entonces esa persona está diciendo que él es más grande que Dios. Pues Dios te perdonó, sí. Entonces Dios está aquí y tú estás acá. Si Él te perdonó, entonces tú debes aceptar ese perdón. Pero si tú dices, es que Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar, estás diciendo que tú estás más arriba que Dios, que tu estándar de moral y de justicia es superior al de Él. Y eso, por supuesto, no es verdad. Por eso hasta para aceptar el perdón debemos ser humildes. Él nos perdona los pecados y nos limpia de toda maldad. Hermanos, Santiago 5:16, vean lo que dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Sanados de qué? Sanados en su corazón, sanados en sus relaciones. Confiésense los pecados. No quiere decir que es como que vayas con un sacerdote y te confieses. No, que le confieses a tu esposa tu pecado. Te dañé, te ofendí, y ella también a mí, y los hijos a los padres, y los hermanos, y los vecinos, y los compañeros de trabajo. Perdóname porque te ofendí. Y esa relación es sanada cuando nosotros confesamos nuestros pecados y oramos unos por otros. Mateo 5, 23 y 24, mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Dice, así que si vas a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, no que tienes tú algo contra él, sino que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego sí, regresa para dar tu ofrenda a Dios. Para Dios las relaciones son más importantes que las ofrendas. Primero debes estar en paz con los que te rodean y después Él va a aceptar tu ofrenda, porque el apóstol Juan en 1 de Juan 4:20 nos dice, ¿cómo vamos a estar bien con Dios a quien no vemos si estamos mal con el prójimo a quien sí vemos? No puede ser. No puede ser. Entonces, usted, hermano mío, y yo tenemos el recurso de la confesión de nuestros pecados. Termino. Tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, la carne, el diablo. Usted va a luchar con ellos todos los días. Usted puede tener victoria si usted se concentra en leer las escrituras, en orar a Dios, en que se alimente su espíritu de Dios. Usted va a tener victoria porque va a rechazar la tentación. Pero si usted llega a caer, usted debe confesar su pecado inmediatamente para otra vez tener una buena comunicación con Dios. Usted se cae, se levanta pronto, se sacude
y sigue adelante en la vida cristiana. Porque uno de lo que se aprovecha Satanás es del pecado que cometes, y entonces Satanás quiere tenerte ahí postrado en culpabilidad. Tú no eres un cristiano, mira más lo que estás haciendo. Y ahí el cristiano pierde la batalla. Ok, me caí. No, Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Ahora yo puedo venir con mi Padre y le digo mis pecados y ya sigo adelante, porque Él me da su perdón y voy creciendo en mi vida espiritual.